Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este miércoles 8 de agosto del año 2018. Con los saludos para Guillermo Fossati, buen día. Buen día, ¿qué tal? Fernando Escriña. Buen día, ¿cómo están todos? Se han puesto los auriculares, ya los verán así si ponen la emisión en video. Están los dos con auriculares porque vamos a tener alguna presencia telefónica, la de Gabriel Mazarovich concretamente. Buen día, Gabriel. Muy buenos días, Emiliano, Fernando y Guillermo. Les cuento que acá en el techito donde me puse para poder atenderlos, llueve. Tendremos ese ruido también entonces. Y bueno, el saludo va para Ovenir Sartú, que enseguida se suma. Pasemos a nuestro primer tema, el tema quizás del día ayer en materia política. El Senado completó la aprobación parlamentaria de un proyecto de ley destinado, según el oficialismo que lo impulsó, a defender el derecho fundamental de los ciudadanos en el exterior de poder votar. El artículo primero se plantea como una interpretación de los artículos 77 y 81 de la Constitución que refieren a la soberanía y a la nacionalidad. Además, el proyecto crea una comisión extraparlamentaria encargada de proponer opciones para que los uruguayos residentes en otros países puedan votar desde el lugar donde viven. El texto salió adelante con los 16 votos del Frente Amplio en 28 presente. La oposición calificó la iniciativa de mamarracho y de engendro violatorio de la Constitución, enfatizó que en todo caso debió haberse aprobado con una mayoría especial de 2/3. El senador nacionalista Jorge Larrañaga aseguró que va a presentar un recurso ante la Suprema Corte de Justicia. Desde ya anunciamos que estudiaremos e interpondremos un recurso de inconstitucionalidad contra esta ley. Y toda vez que la oposición advirtió sobre la inconstitucionalidad de leyes que trató y aprobó este Parlamento, no nos equivocamos. No nos equivocamos. Fueron declaradas inconstitucionales. Larrañaga y Pablo Iturralde, suplente de Carlos Camí, se retiraron de sala a la hora de votar. En el Frente Amplio, la senadora Constanza Moreira dijo que el proyecto lo que hace es reconocer un derecho de los más de 500.000 uruguayos residentes en el extranjero. Han pasado 33 años discutiendo este tema, no solo estas horas. Insisto, este es el 9º proyecto que se presenta para resolver el voto de los uruguayos en el exterior. Los escuchó cómo se plantaron ustedes frente a esta controversia que fue tan apasionada, tan dura, sí, ¿no? Sí, fue apasionada. Yo diría varias cosas. Constanza Moreira destaca y subraya el derecho al voto. El sufragio en nuestro país tiene la doble característica de derecho y deber. Es un punto que después me interesaría hacer algún comentario al respecto. Pero ¿por qué razón se esquivan lo natural de este proceso? Que es entender que requiere una reforma de la Constitución y por lo tanto plantearla. Es decir, más allá de ignorar lo que la ciudadanía expresó en 2 oportunidades, rechazando el voto en el exterior, porque el argumento no está si sí o no al voto en el exterior. Ese punto no era el punto de discusión. El punto de discusión es el procedimiento que están llevando adelante para hacerlo efectivo. Si sí o no al voto en el exterior será un tema que habrá que estar viéndolo y de qué manera poder instrumentarlo. Pero la oposición no está enfrentando ese punto. De hecho, hay en todos, por ejemplo, Pablo Mieres, desde el Partido Nacional, Jaime Trobo presentó en su momento la posibilidad de que dos legisladores representando el voto en el exterior. Es decir, las formas se podrían estar pensando. Ese no era el punto es que en este momento, y es una de las cosas que me llama más la atención, yo creo que esto es una especie de cortina de humo, es meter un gran distractor para dirigir el foco de atención hacia un tema que en definitiva conduce al fracaso, porque escuchaba hoy de mañana a Alfredo Asti señalar que, pero ¿por qué tanto escándalo como se hizo ayer en el Senado si en definitiva esto da lugar a una comisión
y luego lo que salga de la comisión se estará sometiendo a votación y tendrá que tener mayorías especiales, es decir, los 2/3 de votos en cada Cámara, para lo cual está señalando que va a estar finalmente aterrizando en el fracaso. Entonces, es una pérdida de tiempo, es un distractor clarísimo. No, pero además lo que va a pasar, por cómo se plantaron ayer los partidos de la oposición, es que no va a haber comisión. O mejor dicho, que la comisión, si se convoca, va a estar integrada de manera defectuosa. Los partidos de la oposición seguramente no van a comparecer, ¿no? Exactamente. Sí, ya lo anunciaron. Ya lo anunciaron. Entonces, esa comisión, la que se crea en el artículo 2, ¿no?, del proyecto, es una comisión inútil, entre comillas. A ver, seguimos. ¿Oenir? Sí, no, esto tiene varios aspectos, ¿no? Yo creo que por un lado está el tema de fondo, que es si los uruguayos en el exterior deben poder votar desde el exterior, porque ese es el tema. Es decir, Sí. El derecho al voto lo tienen, vamos a ser claros, ¿no? Es decir, simplemente que a todos nos exige venir y presentarnos el sistema nos exige presentarnos en un circuito electoral. No, pero nadie le pregunta dónde durmió la noche anterior. Tiene que estar el día de la elección y votar en un circuito. O sea, que hablar de que no existe el derecho al voto del uruguayo en el exterior no es cierto. Exacto. El derecho existe. Lo que puede tener dificultades para ejercerlo si está muy lejos. Ese es un problema. El tema de fondo entonces es: ¿debe la legislación facilitarles la posibilidad de votar desde el exterior? Ese es el punto. Es un tema de, digamos, de hacer más fácil o más posible que voten. Muchos uruguayos vienen a votar, otros no pueden o no quieren. Bueno, entonces me parece que hay que deslindar esto del tema del derecho al voto. Tiene que ver con si se debe facilitar o no la posibilidad de votar desde el exterior. Yo personalmente no veo inconveniente en eso. Creo que habría que encontrar un mecanismo apropiado, porque tampoco es lógico que se facilite, por ejemplo, un clientelismo de votos de gente que no tiene ningún vínculo con el país, porque hace 40 años que vive en el exterior y simplemente... Yo digo la verdad, a mí, por ejemplo, yo tengo ciudadanía italiana. Igual que yo. Yo también. Y me concedieron el derecho a votar en Italia. Voté una vez y me sentí horrible, porque dije, ¿pero qué estoy haciendo yo acá? Jamás viví en Italia, no tengo nada que ver. Por más que mis abuelos fueran italianos, algunos abuelos míos fueran italianos, y dejé de votar en Italia porque me parecía... Yo no voté nunca, me mandan siempre para votar. Bueno, Yo tampoco. Estamos todos en la misma. Todos somos italianos. No, yo soy español. Yo tengo la ciudadanía española. Pero desde que la tengo no he votado. Yo no me siento cómodo votando y resolviendo sobre los asuntos españoles. Yo jamás voté, recibo igual que Venir y Fossati del consulado italiano los sobres y quedan ahí. Una vez cerrados. lo hice y después dije, Sí, porque acá entramos en una de las dificultades del debate, ¿no? ¿Qué es uruguayos en el exterior, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Qué generación de uruguayos en el exterior? Por ejemplo, estamos hablando solo de los uruguayos nacidos acá y que se fueron, estamos hablando de los hijos que tuvieron en otros países, estamos hablando de los nietos que tuvieron en otros países, lo que originalmente se fueron. Bueno, ellos tendrían que avecinarse e inscribirse, ¿no? Bueno, pero ahí está, pero pueden haberse inscrito. Sí, pero son nietos, ¿no? Y viven, supongamos, en, no sé, de hecho hay Nueva casos, York. Hay casos de bueno, por eso hay una variedad enorme de posibilidades, de situaciones. Ayer en el debate se manejaba el caso de los jugadores de fútbol. Bueno, esos están muy ligados al Uruguay, ellos van, vienen, es un caso muy interesante. Sí. Yo qué sé, científicos que van y hacen un posgrado o trabajan circunstancialmente 2 años en un lugar en el exterior. En general los jugadores de fútbol que juegan en el exterior no tienen mayores problemas en venir cada 5 años a votar. Bueno, no son el caso más dramático. Pero estoy hablando del grado de vínculo con el país que tienen, ¿no? Porque hay algunos que están muy lejos. Claro. Como las situaciones estas que se plantearon recién en la mesa de todos nosotros con respecto a Italia o a España. Sí. En cambio hay otros que están muy cerca, que se sienten muy cerca. Hay de todo, ¿no? Claro. Gabriel, no terminé, yo estaba haciendo un planteo de una parte, es decir, por un lado eso es el fondo del problema. El otro asunto es si eso se puede resolver mediante una ley sin las mayorías especiales que prevé la Constitución. Y a mí me parece que no. Que, digo, por más que yo
crea que sí habría que buscar una solución para que los uruguayos que tienen cierta vinculación con el Uruguay pudiesen ejercer el derecho al voto desde el lugar en el que viven, no me parece que se pueda hacer pasando, es decir, ignorando una limitación constitucional. El artículo 77, el artículo 77 en uno de sus incisos de la Constitución, que establece que, salvo en temas presupuestales y de ordenamiento interno... Toda nueva ley de registro cívico o de elecciones, así como toda modificación o interpretación de las vigentes, requerirá 2/3 de votos del total de componentes de cada Cámara. Luego dice, esta mayoría especial regirá solo para las garantías del sufragio y elección, composición, funciones y procedimientos de la Corte Electoral y corporaciones electorales. Para resolver en materia de gastos, presupuestos y de orden interno de las mismas bastará la mayoría simple. Claro, y esto, es decir, la mayoría simple es para cuestiones de gastos, presupuestos y cuestiones internas de las corporaciones electorales. Claramente esto no es un tema ni de gasto, ni de presupuesto, ni de orden interno de las corporaciones electorales. Entonces requeriría una mayoría especial. Que además, si uno lo mira bien, está hecho, ese artículo está hecho para prever justamente el caso en que una mayoría circunstancial pudiese cambiar el sistema electoral de tal forma que le permitiera perpetuarse. Es lo que están pretendiendo en este momento. Bueno, yo no sé si ese es el efecto que se produciría. Es una suposición. Tal vez el partido de gobierno piensa eso, pero no tenemos tampoco la certeza de que todos los uruguayos que viven en el exterior votarían al gobierno, es decir, serían votantes oficialistas. Hay una especulación de que le serviría al gobierno eso. Lo cierto es que la Constitución lo prohíbe justamente para evitar que el sistema electoral sea trancado, modificado de tal forma que beneficie permanentemente una misma mayoría. Me parece que es el caso típico de para qué está ese artículo, ¿no? Es decir que esto, en fin, es un detalle que hay que resolver, es una cosa disparatada. Escuchemos por primera vez a Gabriel, que está por teléfono, decíamos. Adelante. Bueno, primero un abrazo a venir, que hace ratazo que no compartíamos mesa por diferencia de días. Igualmente, Gabriel. Con los demás sí ya habíamos compartido. Yo, dos cosas en esta de una intervención corta. Primero, está claro que es un debate político que se viene arrastrando hace mucho tiempo. Uruguay tuvo una realidad social que tiene que ver con una cantidad de migración muy importante, que antes no la tenía, y tenemos ese problema. Segundo, hay 111 países en el mundo que tienen voto en el exterior, en América del Sur todos, el último que no tenía era Chile. En todas las elecciones los periodistas tenemos que ir a cubrir a las embajadas cómo se vota en todo el resto de los países del mundo, y de América Latina en particular, y votan, los resultados son absolutamente diferentes. Hay lugares donde votan los emigrantes, votan a favor de los gobiernos, de la derecha, de la izquierda, o sea, se han dado todos los resultados posibles en diferentes lugares. Yo recordaba la última elección en Venezuela, por ejemplo, en Miami arrasó la oposición y en otros lugares ganó el oficialismo. Es según cómo viene la mano y cómo está. Entonces, es una práctica muy extendida que no la era tanto en América Latina, si era en Europa antes. Entonces, por lo tanto, hay una situación de que todo el resto del continente, en cualquier lugar, los bolivianos, los colombianos, todos los que están por acá, votan en su país. Segundo, creo que hay un tema del exilio uruguayo que hay que ver, que hay que discutir. Hay un exilio, no estamos hablando por eso me parece medio loco extrapolar que hay posibilidades electorales en beneficio de alguien. No estamos hablando ya del exilio duro de la dictadura, sino de exilio económico que implica, en la mayoría de los casos, en los últimos tiempos, y que se ha consolidado, que nadie sabe realmente cómo va, y la verdad que ha movido la aguja electoral poco. En Buenos Aires hace un esfuerzo muy grande, todos los partidos van a Buenos Aires a hacer esfuerzo y a plantear las cosas, y realmente creo que estamos hablando de un punto electoral y nada más, y además repartido, ¿no? Entonces, esa es la experiencia electoral que hay. Segundo lugar, creo que hay un debate interesante en el sentido de que está garantizado un derecho, que efectivamente es así. El problema es que el derecho está restringido a las posibilidades económicas de los que tienen para viajar. No solo al interés, sino a la posibilidad económica, y por lo tanto hay que dar una solución. Lo segundo es que acá yo creo que realmente hay una sobreactuación de la oposición, a la que tiene todo el derecho del mundo, así como le atribuyen al oficialismo, dan un distractor. Si es así, la oposición entró por el aro como crack, ¿no? Porque en realidad acá se forma una comisión
difícilmente formar una comisión sea inconstitucional, ¿no? Lo que salga de esa comisión va a requerir los 2/3. ¿Fracasará o no fracasará? ¿Quién sabe? Se han propuesto iniciativas legales que se sabía que no tenían mayorías parlamentarias y hasta se hicieron conferencias de prensa con una alianza opositor que fue desde la Unidad Popular hasta el bordaberrismo, sabiendo que esa ley no salía. También se puede considerar una pérdida de tiempo. Yo creo que el debate político no es así. Y lo último que termino es que lo que dijo Larrañaga es mentira. No es verdad que a ver, la ¿Qué es lo que es mentira? Ha planteado que todas las leyes que han salido, prácticamente todas las leyes eran inconstitucionales. No, todas las leyes de responsabilidad penal empresarial, respecto a las cuales advirtió la oposición, ¿no? La ley de negociación colectiva. Están hablando todos juntos. Esas dijeron que eran inconstitucionales y prácticamente todas las leyes que se han votado han recibido recursos de inconstitucionalidad. Y en muchísimos casos, porque Larrañaga, yo escuchaba el audio ahora, dijo, nunca nos equivocamos, todas fueron declaradas inconstitucionales. No es verdad. En la inmensa mayoría de los casos, más allá de las diferentes posiciones que adoptó la Suprema Corte de Justicia de acuerdo a su composición, que yo recuerdo que en una semana votó que era inconstitucional una cosa y a la otra semana votó que no era, pero lo que digo que al margen de eso no es verdad. O sea, la cantidad de recursos y la hiperinflación de recursos de inconstitucionalidad que se han presentado prácticamente contra casi todas las leyes que se han votado, no, en su mayoría no. El último ejemplo es la ley de servicio de medios audiovisuales, que que tuvo 75 recursos de inconstitucionalidad y en la mayoría de los casos se falló a favor. Pero volvamos al tema, entonces. ¿Qué decía Fernando? No, yo para ingresar en este tema, en primer lugar coincido con Ovenir. Acá la ley es una especie de perogrullada, ¿no? Se declara con carácter interpretativo que el hecho de residir fuera del país no obsta al ejercicio de los derechos y obligaciones inherentes a la ciudadanía. Eso ya está escrito, no, digamos, es un artículo absolutamente necesario. El punto está acá. Sí, porque aclaremos, ese artículo primero del proyecto, el interpretativo, ¿no? Ni siquiera termina diciendo que exista el derecho a votar desde el exterior. No lo termina diciendo, parecería que va para ahí, pero no lo dice. Es que yo creo que bajo este ropaje después van a haber dos bibliotecas, la que dice lo que no dice y la que dice no, ustedes han reconocido, entonces hay que ahora la comisión no tiene más remedio que instrumentarlo, porque entonces ustedes están negando un derecho. No lo conozco y esto es una especulación, pero me gustaría haber visto las sucesivas redacciones que debe haber tenido este artículo primero, que deben haber sido algo que al final llegó un momento y dijeron, bueno, saquemos esto y esto porque es inconstitucional y vayamos a una redacción más light que nadie va a poder votar en contra porque eso ya existe. Entonces después tenemos el argumento en la comisión de decir que acá hay una ley. La ley es, yo lo digo con todo respeto, es un absurdo jurídico, porque el artículo primero establece una cosa que ya existe. Sí, y la creación... ¿Por qué establece algo que ya existe? Porque el ciudadano que reside en el exterior, basta que se avecine... Ahí está, pasa al artículo 81. Exactamente. El artículo 81 de la Constitución dice: la nacionalidad no se pierde ni aún por naturalizarse en otro país, bastando simplemente para recuperar el ejercicio de los derechos de ciudadanía, avecinarse en la República e inscribirse en el registro cívico. Tiene que avecinarse. Pero quiero detenerme en este tema y en el argumento de que entonces los que tienen dinero para venir, entonces están en una situación distinta, etcétera. Hay una discusión a propósito de qué significa el término avecinarse. El término avecinar, si uno analiza la evolución que tuvo este artículo en la Constitución, originalmente decía basta con domiciliarse. Eso fue modificado en la Constitución, a partir de la Constitución del 18, y se ubicó el término avecinarse, que no es ni tener domicilio en la República ni residir en la República. Es un concepto distinto. ¿Y por qué es distinto el concepto? Porque nuestra Constitución tiene un origen y una filosofía liberal. Y en la propia Constitución establece el artículo 37 la libertad ambulatoria. Entonces yo me pregunto,
¿Por qué fue sabio el constituyente? Porque entendió que quien está en el Uruguay en ese momento está avecinado. Por supuesto que al otro día se puede ir. Y sería absolutamente inconstitucional una ley que dijera, no, mire, si usted votó, mire que acá tiene que quedarse entonces un año o hasta la próxima elección para sufrir todas las consecuencias de lo que votó, etcétera. Sería inconstitucional. Y el artículo 30, que yo lo quiero leer porque es muy claro y es muy breve. ¿Cuál artículo? El 37 de la Constitución dice: es libre la entrada de toda persona en el territorio de la República. Ya veamos que no son solo ciudadanos, es cualquier persona. Su permanencia en él y su salida con los bienes, observando las leyes, salvo perjuicios de terceros. Este artículo 37, que está previsto desde la Constitución de 1830, que tiene su origen en la Constitución americana, establece la libertad ambulatoria. Entonces, acá se dice, no, pero ¿cómo? Y la persona que viene, ¿qué prueba tiene la Corte Electoral que está residiendo en los hechos? Y ahí se fuga el argumento diciendo, bueno, pero lo que pasa es que la Corte Electoral no tiene recursos para controlar. No debe controlar nada. Acá hay una presunción absoluta de que quien se avecina, es decir, quien ingresa al territorio nacional está avecinado. Y no le podemos impedir que ingrese, como tampoco le podemos impedir después que se vaya del país. Está bien, pero el punto... Porque además hay un artículo que expresamente que dice que nadie puede ser privado de su libertad, etcétera, sino por, naturalmente, delitos. Pero volviendo a avecinar la palabra concretamente, implica presencia física. Presencia física, no hay duda. Presencia física e inscribirse en el registro, ¿no? Bueno, por supuesto. Pero yo parto de la base de quienes emigraron, que ya estaban inscritos y que vieron votar. Pero por supuesto, el que nunca se inscribió, naturalmente, porque si no puede empadronarse. Pero también quiero hacer referencia a otro argumento que se maneja. Cuando ayer este tema se planteó en el debate, los legisladores del Frente Amplio señalaron que, teniendo en cuenta ese artículo, no debería permitirse que los residentes en el exterior votaran, y sin embargo lo hacen. Porque no requiere. Y allí Bordaberry, el senador Pedro Bordaberry, contestó que la costumbre en Uruguay no es fuente de derecho y valoró que la Corte Electoral debería pedir el censo de ciudadanos en el exterior que hizo el gobierno y darles de baja del padrón. No es así, porque tu interpretación es distinta. No, totalmente, porque además la Constitución debe interpretarse en su generalidad y en su filosofía original, que fue una filosofía liberal, reitero. Acá no hay otro concepto constitucional que haber consagrado en un origen los derechos de primera generación, que después, a partir de la Constitución del 34, fueron incorporando otros, que se llaman derechos sociales o de segunda o de tercera, en fin. Yo voy a lo siguiente. Nadie, siendo libre la circulación, el ingreso y salida del país, sería inconstitucional una ley que le exigiera a quien se avecinó para votar que su permanencia en el territorio de la República, más allá del momento en que quiera, porque además el domicilio es la residencia con el ánimo de permanecer, es un ánimo subjetivo, y la residencia es simplemente la permanencia. La Constitución, que originalmente habló de domiciliarse, mutó ese término para sabiamente, porque aquí tienen que hacer las constituciones, ser pragmáticas, y la Constitución liberal es más. Ese es un punto. El segundo punto, que me pareció otro argumento que se manejó ayer, que para mí no resiste menor análisis, es que frente al primero te hablaban de que argumentaban que de pronto embajadas y consulados eso también quiero hacer territorio. No es territorio nacional. Claro. La Convención de Viena del año 61 es la que establece precisamente la inmunidad diplomática. Yo me traje acá un fragmento de un trabajo relativo al caso Assange, ¿se acuerdan? De Julian Assange, el fundador de Wikileaks. Exacto. Pero ¿qué ocurre? Acá está analizada lo que se llama la inviolabilidad de los locales de las misiones diplomáticas, que está en el contexto de todos los privilegios e inmunidades que tienen los diplomáticos. Decir que las embajadas son parte del territorio de otro país es un absurdo, pero además remite al concepto que en la Edad Media se manejaba para la inviolabilidad de los templos, que se decían que era territorio de Dios, las iglesias en la Edad Media. Y eso está así analizado por los textos. ¿Qué dice el artículo, la Convención de Viena en el artículo 22? Dice: los locales de la misión son inviolables. ¿Cómo define
la propia convención local, dice, por local de emisión se entienden los edificios o las partes de los edificios, sea cual fuere su propietario, utilizados para las finalidades de la misión, incluyendo la residencia del jefe de la misión, así como el terreno destinado al servicio de esos edificios o parte de ellos. Y dice, el Estado receptor tiene la obligación, en especial, de adoptar las medidas adecuadas para proteger los locales de la misión contra toda intromisión o daño y evitar que se turbe la tranquilidad de la misión o se atente contra la dignidad. Dice, el Estado receptor, dice, los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de misión. Esto es un privilegio, una inmunidad. No tiene nada que ver con el tema si es un pedazo del territorio. Es buena esa aclaración porque mucha gente cree eso y se ha instalado esa convicción. Y algunos legisladores frente amplistas lo expresaron ayer. Exactamente. Y eso es un absurdo y es una ficción. Además, este tipo de inmunidades y privilegios son frente a los estados donde está presente la misión diplomática, no para favorecer a los ciudadanos, ¿verdad? Bueno, pero entonces, en síntesis, el concepto de avecinar y de presencia física implica inexorablemente que si quieren llevar esto adelante, tienen que pensar que tienen que hacer una reforma de la Constitución. Exactamente, que ya se intentó en el 2009, fracasó, y ahora la revancha, como va a pasar en otros casos, se da con la mayoría por ahora de esta conversación, por lo que están diciendo ustedes, es que el derecho a votar lo tiene el que vive en el exterior, pero para eso tiene que venir. Tiene un requisito. Pero para eso tiene que venir. Como todos somos electores y elegibles, y para ser elegibles tenemos que tener cierta edad, cierta capacidad, etcétera. El derecho a votar desde el exterior es otra cosa y eso habría que ponerlo en una reforma de la Constitución. Totalmente de acuerdo. Hay una cuestión que no me parece menor en esto, y es que por más que es un poco irrelevante si el territorio, las embajadas son o no territorio uruguayo, de hecho no lo son, comparto la interpretación de Fernando. Ahora, nadie impediría que se instalaran, como se hace en tantos países, locales de votación en las embajadas y que ahí pudiesen depositar el voto los uruguayos en el exterior. El tema es que me parece que o bien habría que llegar a un acuerdo político para votarlo con la mayoría especial o reformar la Constitución. Me parece que esa es una limitante que estemos o no de acuerdo. Yo personalmente vería con buenos ojos que se les diera una solución para que pudieran ejercer más fácilmente el derecho, pero veo ese obstáculo que... Entonces, cuando existe un obstáculo constitucional, más allá de que uno diga, bueno, pero ¿qué daño causa que voten? No, está bien. El daño que causa es cuando uno pretende resolver las cosas por mecanismos que no son constitucionales. Exactamente. Porque el deterioro que produce en la vida social nos acostumbra a que se utiliza... Todo da lo mismo. Todo da lo mismo, y hoy es esto y mañana es otra cosa que realmente es vital, ¿no? Gabriel, vamos contigo. Sí, yo primero me comparto plenamente lo que decía Fernando en los dos aspectos. Creo que por un lado uno claramente me pone en diferencia con los legisladores del Frente Amplio sobre que las embajadas son territorio nacional, y claramente me parece que todo lo que se plantea no establece eso, más allá de que haya en el imaginario popular y político eso, ¿no? Porque está planteado el tema de los refugiados que se refugian y que no los pueden tocar. A mí me tocó en Guatemala, cuando estuve amenazado de muerte, estar en la embajada uruguaya, y acá me decían, ahí no te pueden tocar porque es territorio uruguayo, y no es territorio uruguayo, es que tiene inmunidad diplomática, ¿no? Claramente es la situación así. Y el segundo, que de Fernando, me lo pone a él en diferencia con lo que sostuvo Bordaberry y otros legisladores, que es una interpretación restrictiva del tema vecinar, en el cual no solo le impondría que están en el exterior y que no pueden votar, sino que directamente los eliminaran del padrón electoral, lo cual también es una barbaridad política y de concepción. Yo creo que este tema merece ser discutido, que tenemos la situación de 500.000 uruguayos en el exterior, de diferentes generaciones, con diferentes situaciones, que tienen un derecho y que tienen limitaciones para ejercerlo, que no tenemos los que estamos aquí, y que hay que buscar una solución. Yo creo sinceramente que merece ser discutido, que puede ser que lo que salga de esa comisión, más allá que la oposición vaya o no,
sea una buena solución o una mala solución y que no se apruebe en el Parlamento y haya que buscar otra, ojalá que no, pero me parece que es una buena iniciativa y que está bien y que no se pretende violar la Constitución. Hay un problema ahí de interpretación, de debate, y creo que hay que encontrar un camino que sea el mejor. Ojalá se encuentre, porque realmente tenemos un problema y estamos en retraso con respecto a cómo lo han resuelto, incluso a las posibilidades que tenemos hoy. No tiene mucho sentido que podamos comunicarnos en 15 segundos con todo el mundo, que hablemos con toda la gente que está en otro lado, que se interesen, que comenten, que todo, y tengamos un mecanismo de participación electoral que responde a décadas atrás, cuando no teníamos esta situación de migración y cuando no había las posibilidades que hay ahora de control y de efectivamente hacer las cosas. Me parece que va por ahí. Hay una cosa, Gabriel. Diga. Yo digo, nos hemos centrado en el tema de si es constitucional o no es constitucional reformar, pero este tema de la creación de una comisión casi compulsiva, es decir, en realidad es compulsiva, ¿no? Integrada, sí. Es decir, al establecerlo por ley, de alguna manera le crea la obligación a todos los designados, o por lo menos a los organismos del Estado. Sí, a ver, legisladores. Leo para los oyentes que no conozcan el proyecto. Sí. El artículo 2 dice: créase una comisión honoraria con el cometido de elaborar un proyecto e informe normativo donde se analicen las alternativas jurídicas para la instrumentación del voto por parte de los ciudadanos uruguayos residentes en el exterior, el cual será remitido al Poder Legislativo para su consideración. Y después se detalla, en el artículo 3, la comisión honoraria estará integrada por las siguientes instituciones, quienes designarán un representante titular y un suplente. Entonces está el Poder Legislativo, en este caso cada partido político con representación parlamentaria designará un representante, Ministerio de Relaciones Exteriores, Corte Electoral, Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, quien la presidirá y coordinará, un representante propuesto por los consejos consultivos y un representante del Consejo Consultivo Asesor de Migración. Bueno, yo lo que veo es que se crea una especie de comisión obligatoria, por lo cual partidos que no están de acuerdo con la iniciativa van a tener que participar en las sesiones de la comisión. Es una cosa muy rara. Me parece que en el fondo eso esconde... ¿Tú entendés eso? Que incluso los que ahora no votaron, los que van a plantear recursos de inconstitucionalidad, ¿están obligados a integrar esta comisión? Y si la ley dice que la comisión debe estar integrada por y que deben designar un representante, los está obligando, ¿no? Es decir, no podrían negarse a asistir. Pero aparte le está poniendo una cantidad de integrantes... Qué curioso es. Peor todavía, porque para una facultad que es facultad legislativa. La facultad de fondo es legislativa, bueno, no para todos los que están integrando esta comisión. No, ellos dicen, hay términos raros, ¿no? Informe normativo. ¿Qué es un informe normativo? Es con el cometido de elaborar un proyecto e informe normativo. Informe normativo. Yo creo que en el fondo lo que hay es la idea de que esto se puede hacer en dos tramos, ¿no? Un primer tramo crea el derecho, ratifica el derecho y lo convierte en imperativo. Esa es una idea también equivocada, la idea de que cuando un derecho no se ejerce hay que declararlo muchas veces. Porque afecta a los otros que no están declarados, claro, o no están interpretados. Entonces, bueno, y me parece que después la idea va a ser que lo que esa comisión va a resolver va a ser una cuestión organizativa, es decir, instánense, comisiones, mesas de votación en tal y cual lado, y después hacerlo pasar como que se puede votar por con mayoría simple. Me intuyo que esa es la intención. Y me parece que alimentar la brecha, es de mala técnica legislativa, porque los acuerdos para legislar deben hacerse, no debe haber una ley que imponga la obligación de negociar sobre un tipo de proyecto. Sí, la negociación debe ser libre. Claro. Se nos fue el tiempo de este tema. Gabriel, ¿algún apunte más? No, solo para terminar, no tengo presente ahora en la cabeza, por la situación en la que estoy, no tengo presente el proyecto ahí leyéndolo, los estaba escuchando, lo leí y los estaba escuchando. Yo, primero, obviamente todas las leyes tienen un efecto compulsivo, ¿no? Eso es así y es inevitable. Pero lo segundo es que creo que dice que tiene que haber representación del Poder Legislativo ahí. No que tiene que estar todos los partidos en el asunto. Yo sí. No, dice. Sería bueno que estuvieran y que hicieran y dijeran la propuesta y entonces. No, pero dice el proyecto dice. Y saldrá o no. No, el proyecto dice artículo 3º.
La comisión honoraria estará integrada por las siguientes instituciones, quienes designarán un representante titular y un suplente, y lo primero que se cita es el Poder Legislativo. En este caso, cada partido político con representación parlamentaria designará un representante. Y si no lo designa, ¿cuál es la consecuencia? Si no hay sanción, que los van a conducir por la fuerza pública, los legisladores, pero la intención se presume que un partido político tiene que cumplir la ley, ¿no? Está bien, pero es tan absurda la disposición que no resiste análisis. Estamos en las 9:45. Un breve comentario que quería. Punto suspensivo. Ponemos puntos suspensivos. El tema se va para cantidad de lados, ¿no? Y resulta apasionante. Los mensajes de los oyentes lo pautan. Bueno, tenemos que avanzar en nuestra agenda. Pasamos a otro enseguida.